Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas noches con todos, qué gusto, qué placer tenerles el día de hoy en nuestros acostumbrados webinars del día de hoy. Es un foro con el que estamos abriendo nuestra temporada de foros dirigidos a nuestra comunidad del IPBF, enfocados en temas muy trascendentales. Hoy tenemos un tema que es bastante complejo, es humano y relevante para el sector asegurador del país: la eutanasia y los seguros de vida en el Ecuador. Este evento se realiza en un momento histórico en el que, luego de la legalización de la eutanasia bajo las condiciones específicas y ya tener el primer caso aplicado en este año, debemos de entender cómo reacciona o cómo debe reaccionar el sistema de seguros. ¿Estamos preparados? ¿Qué pasa con las pólizas de vida, con los beneficiarios y obviamente con los contratos firmados antes de este cambio? Hoy me acompañan dos expertos que nos ayudarán a analizar este escenario desde el ámbito legal, desde el ámbito técnico-comercial. Quiero darles la más cordial de las bienvenidas a Juan Cordero Castillo, especialista en seguros masivos, exgerente de producción y de personas. Muchas gracias, Juanito. Exgerente de producción y de negocios en algunas compañías aseguradoras en el país, docente del IPBF y cofundador de Tramasec, Transacciones Masivas del Ecuador. Y también nos acompaña Edmundo Jaramillo, abogado con más de 25 años de experiencia, doctor en jurisprudencia, catedrático universitario, catedrático del IPBF y uno de los referentes en derecho financiero, fiduciario y de seguros dentro del Ecuador. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en esta ocasión. Quisiera pedirles de inicio que tengamos un upgrade de qué es lo que nosotros estamos viendo dentro del mercado asegurador, dentro del país, desde su perspectiva, con una intervención libre desde ustedes para poder generar este contexto de cómo nosotros vamos a ir planteando este conversatorio, este foro. ¿Con quién quisiéramos arrancar? Perfecto, arranco Juanito. yo. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos, por ser parte de este conversatorio. El seguro de vida en general y los seguros de personas han tenido un desarrollo importantísimo en el país los últimos años. Siempre era la hermana pequeña del sector asegurador, pero hoy se va mostrando la trascendencia que tienen los seguros de personas, entendiendo como vida, como asistencia médica, como accidentes personales. Así es que estamos en un negocio que cada vez crece, no hay decrecimiento, sino más bien crecimiento y de manera importante. Por consiguiente, el tema es totalmente pertinente. Esto es lo que podría decir ahora. Muchas gracias, Juanito. Ok, gracias, Juanito. Diego, buenas noches con todos. Sí, yo desde el punto de vista legal y analizando un poco la relación de la eutanasia con los seguros de vida, vamos a ver que la sociedad como tal está evolucionando en muchos campos. Es más, se están desarrollando nuevos productos de amparo, de coberturas. Por ejemplo, hace algunos años era impensable crear una póliza que ampare problemas o afectaciones cibernéticas. Y no puedo decir si es para bien o para mal, porque esto es un tema muy delicado, como lo decía Diego. Hablar de eutanasia puede generar mucha controversia, mucha polémica, y más bien lo que tratamos como IPBF, y agradezco la invitación recibida, es tratar de llevar esto al tema práctico y a lo que está sucediendo en la actualidad ya en el Ecuador, desde que se expidió en el año 2024
una sentencia por parte de la Corte Constitucional que faculta ya la práctica de la eutanasia en el Ecuador. Buenísimo, muchísimas gracias. Bajo este esquema, bajo este preámbulo que hemos tenido junto a ustedes, quisiera arrancar con algunas inquietudes. Arranquemos contigo, Juan. Desde esta óptica del negocio asegurador, ¿crees tú que el mercado ecuatoriano está preparado técnica y comercialmente para gestionar estos siniestros por eutanasia? Creo que sí, sí hay una comprensión adecuada del tema, creo que sí. Rompe algunos paradigmas, ¿no? Rompe algunos paradigmas. Pero sí quisiera que esto quedara muy claro. Y es que el seguro de vida, igual que otros seguros, el objeto que tiene es el de resarcir pérdidas económicas. Me van a resarcir pérdidas económicas porque mi auto se incendió, porque mi casa se incendió, etcétera. En el caso del seguro de vida es exactamente lo mismo. ¿Por qué se indemniza? Por esto vienen muchas preguntas sobre, oye, pero es que lo que tú vendes no son seguros de vida, lo que tú vendes son seguros de muerte. Esto me acuerdo desde toda la vida. Y en realidad no es seguro de vida ni de muerte. Es un seguro que va a pagar el monto asegurado en caso de la pérdida de la capacidad de producir. La pérdida de la capacidad de producir ocurre de dos maneras. Una, por ejemplo, que tenga una incapacidad total y permanente. Por lo tanto, no estoy capacitado para generar ingresos económicos a mi familia o a quienes dependen económicamente de mí. O porque muero, porque al morir también se perdió la capacidad de producir. Y además, otro detalle, tomar en cuenta también que el monto asegurado no es cualquier monto. Me pueden ofrecer cualquier monto, pero en realidad el monto asegurado correcto sería igual al valor neto de las ganancias netas o de los ingresos netos que tengo. Si yo gano $1,000 mensuales, entonces deberé proyectar esos $1,000 mensuales hasta cuando yo quiera jubilar. Lo normal sería 65 años y traer todos esos flujos futuros a valor presente. Esa sería la cantidad de seguro que necesito. Porque si haces esas cuentas, eso es lo que va a perder tu familia de aquí hasta que yo hubiera cumplido 65 años. El seguro de vida, entonces, necesita ser analizado, colocado, vendido de manera muy técnica, ¿no? Tiene que hacerse este análisis. ¿Cuánto gasta usted en educación? ¿Cuánto gasta en alimentación? ¿Qué gasto tiene para sostener a su familia? Y esos gastos tienen que ser tomados en cuenta. Porque si no, puede ser que le ofrezcas un traje demasiado pequeño o un traje que le quede gigante a alguien. Y eso no va a terminar bien. No va a terminar bien porque si es muy pequeño el monto, al fallecer el asegurado, la familia va a recibir una cantidad de recursos que no sirven. Y si le das algo muy grande, esta persona va a un momento determinado a decir, ya no quiero el producto, no puedo seguir pagando $300 mensuales. Entonces va a desistir del seguro. Con esta introducción, entonces te puedo decir que creo que el sistema asegurador, rompiendo algunos paradigmas, sí está preparado. Sí. Qué buenas noticias. Edmundo, ¿qué implicaciones jurídicas tienen el hecho de que ahora la eutanasia se clasifique como muerte natural? Justo lo hablábamos hace un momentito. Sí, a ver, y bueno, haciendo un poquito, no de tanta historia, porque esto realmente es un tema reciente y aquí hay que hacer una aclaración. Los dos únicos países de Latinoamérica en los cuales se aplica el procedimiento de la eutanasia, que por cierto es un procedimiento médico, son Colombia, en la cual está vigente desde el año 2015, y el Ecuador desde el año 2024. Hablábamos con Diego y con Juan antes de extra cámaras sobre este tema, y casualmente lo gravitante en el tema de la eutanasia es que una vez que se reguló por la Corte Constitucional, por un pedido formulado por una dama, que obviamente esto fue de conocimiento público y obviamente por obvias razones vamos a omitir detalles, la Corte Constitucional decidió, analizando varios criterios, que la eutanasia se practique cumpliendo ciertos requisitos que fueron encargados para su elaboración al Ministerio de Salud Pública. Pero aquí encontramos un tema que es el que nos lleva no a cuestionarnos ni a decir si está o no está preparado el sistema de seguro privado
en el ramo de seguros de vida, y como bien lo decía Juanito, ya es una discusión bizantina si es seguro de vida o de muerte, sino que el reglamento que permite o que viabiliza que se practique la eutanasia en una persona en el Ecuador, dice en su parte final que el acta de defunción de una persona que fue sometida a un proceso de eutanasia dirá que la causa de fallecimiento de esa persona es una muerte natural. Entonces, en principio, esto no debería crear un conflicto, pues obviamente el documento emitido por el registro civil, que tiene su base en un formulario del INE, va a decir muerte natural. Pero también tenemos que recordar que en las pólizas de vida y en la normativa, hablemos de manera concreta, en el artículo 782 del Código de Comercio, se establece como exclusión dentro del seguro de vida los 2 primeros años al suicidio. Y este es un tema que quizás lo vamos a tratar de explicar un poquito más adelante y por qué toco la palabra suicidio. Pero reitero, este es un tema que hay que analizarlo desde un punto netamente técnico, más no ideológico, más no religioso, y yo creo que eso es lo que te puedo decir por el momento, mi estimado Dilo. Muchas gracias, Edmundo. Juan, y a partir de esto, cabe una pregunta un poco más, haciendo como que un doble clic en el tema de la comercialización y el poder llegar al cliente final. ¿Crees tú, bajo esta perspectiva, que deberíamos de actualizar los productos actuales y dentro de esos, pues, los que en su mayoría nuestra audiencia conoce es Gravamen o Vida Grupo, para que precisamente se contemple ya este tipo de fallecimientos? Sí. ¿O con lo actual estaríamos? No, sí creo que debe ser mucho más transparente, ¿no? Ahora sí, como consecuencia, como bien lo dices tú, como consecuencia de, vamos a... Ahora me quedó dando la vuelta a lo siguiente. En un seguro de vida normalmente importantes, hay un proceso de selección. Y ese proceso de selección debería detectar, ¿no es cierto?, para el caso de las enfermedades graves o incurables. Porque en realidad creo que llegar ya a un punto donde hay una incapacidad y mi expectativa de vida sea menor a 6 meses, que es lo que dice la norma, en caso de una enfermedad, debe tener una cola, ¿no? No creo que tengas una enfermedad tan grave que en 2 años te vaya a provocar esto. Entonces sí debería haber un proceso de selección que nos ayude a ubicar en el lugar correcto estos riesgos, ¿no? Hay ese proceso de selección. Estamos claros que en negocios de gran volumen de primas, como desgravamen, etcétera, muchas veces se omiten este tipo de requisitos. Sí, en grandes montos será muy interesante ahora sí poner mucho más énfasis en la selección que se debe hacer. Pero también decir que hay 2 causas por las que aplicaría la eutanasia. La una es la enfermedad grave o incurable. Enfermedad grave o incurable. Que haga que mi expectativa de vida no sea superior a 6 meses. Nos podemos imaginar entonces la gravedad realmente de esto. O la lesión corporal grave e irreversible. Aquí estaríamos más bien en el campo de los accidentes, de las causas externas, que hacen que me provoque esa incapacidad. Por consiguiente, volvemos al mismo punto. Al perder la capacidad de producir, ya sea por una enfermedad o sea por una incapacidad, el seguro de vida me deberá ser pagado. Pues para eso se contrató, ese fue el objeto por el que se contrató, resarcir las pérdidas económicas. Hasta ahí también podría llegar en mi comentario. Muchas gracias, Juan. Y ahí, Edmundo, ¿qué riesgos legales podría enfrentar una aseguradora, en el supuesto caso no consentido, que se negara a pagar un siniestro por eutanasia, alegando suicidio, dito? Exacto. A ver, como está establecida la norma, es muy claro, ¿no? La eutanasia se considera o se está considerada como una muerte natural. Es más, podría, o de hecho yo ya tuve la oportunidad de manejar un caso en el cual una persona sufrió un accidente
retomando un poco las palabras de Juanito, existen ciertas enfermedades crónicas, raras, incurables, catastróficas, que tienen un desarrollo largo. Entonces, al momento de la calificación del riesgo, digámoslo así, por parte de la aseguradora, se debería ahí prender la alerta. Pero también existen ciertas enfermedades que, no siendo crónicas, son detectadas de manera posterior a la contratación de la póliza y que lamentablemente tienen un curso o una rapidez de ataque al organismo muy rápido, que es casualmente el caso que me tocó analizar, y que el paciente obviamente no tenía cura, los cuidados paliativos eran ya insuficientes totalmente, y se corría el riesgo, y aquí viene también la parte tal vez fría de este tema, querida audiencia, pero como lo dijo Juan, este tema finalmente se reduce a cubrir un patrimonio. Y una de las razones, ojo, no la principal, y no quiero que se me malentienda bajo ningún concepto, es que el dolor, la incapacidad de curar una enfermedad, que no solo produce dolor físico, produce una afectación psíquica, no solo al paciente, al entorno. El caso que llevó a la Corte Constitucional a autorizar la eutanasia, y sobre todo también es importante, a proteger, si ustedes quieren, al médico que practique la eutanasia, porque si se hubiese realizado este procedimiento médico por parte de un galeno sin que exista esta norma, el médico era susceptible de ser denunciado o acusado por homicidio simple. A lo que quiero llegar es que este tema, más allá de lo doloroso de la decisión, sí tiene una implicación patrimonial. Pasémonos de inicio en lo delicado y complicado que es atender este tipo de enfermedades y lo costoso que es. No voy a decir que esa sea la causa que motiva el tomar una decisión por el paciente o por su representante, como está establecida la norma, pero puede ser, y ahí retomo las palabras de Juan, que obviamente el seguro de vida lo que pretende es amparar a futuro algo, un patrimonio, dar bienestar, en este caso, a los beneficiarios o herederos del asegurado. Ahora, regresando a tu pregunta, Diego, lex dura lex, nos decían a los abogados. La ley es dura, pero es ley. Y la ley ha establecido que la causa de muerte por eutanasia se la considerará como una muerte natural. Por lo tanto, las compañías de seguros están en la obligación de atender ese siniestro, como lo decía Juan. Ahora, yo creo que es importante, y también coincido con Juan, en el tema de que hay que ir cambiando un poquito la mentalidad, no solo en este tema, porque van a haber otros temas relacionados con la salud. Por poner un ejemplo, en la década de los 80, cuando, no sé si expresarlo, hubo el boom del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, al principio era considerada una enfermedad incurable. Y es más, las personas afectadas con este síndrome fueron excluidas, fueron maltratadas. Es más, se tuvo que crear normativa, por ejemplo, a nivel laboral, para que puedan ser incluidas, desmitificando una serie de rumores falsos al inicio. Y reitero, en ese entonces, década de los 80, no había una cura, había un índice de mortalidad altísimo. Muchas de estas enfermedades graves, incurables, que hoy pueden ser susceptibles o le pueden llevar a una persona a que opte porque se le practique la eutanasia o, como decía Juan también, un siniestro, pongamos un accidente de tránsito que postre a una persona, quizás con la evolución de la ciencia es posible que esto se pueda tratar. Por ejemplo, hay gente o ya hay sistemas en Japón en donde están funcionando muy bien los exoesqueletos para las personas cuadraplégicas o hemiplégicas.
Entonces, quizás ahí, si esto se masifica, una persona que en este momento está sometida a este tipo de problemas sin cura en teoría, quizás de aquí a 10, 15 años, esperemos la ciencia avance, ya no va a ser susceptible de que opte por la eutanasia. Pero, en principio, y como está redactada la norma, las compañías de seguro deberán cubrir este rubro de vida en caso de que se practique la eutanasia. Gracias, Edmundo. Juan, ¿crees tú que las aseguradoras deberían de preocuparse por un posible aumento de frecuencia de este tipo de siniestralidades? E incluso, ¿cómo crees que deberíamos medir este tipo de riesgo? No sé precisamente, no te sabría decir este momento, porque hacia el futuro las nuevas tablas de mortalidad deberán incluir como una causa de fallecimiento la eutanasia, para poder identificar claramente el volumen de lo que estamos hablando, porque en este momento también estamos a ciegas, ya que no es considerada una causa de fallecimiento, ¿no? Bueno, la causa sería muerte natural, pero habría que poner un asterisco a esos fallecimientos para poder identificar y ver realmente qué incidencia tienen o van a tener. En este momento no sería capaz de dar un dato porque no consta dentro de las tablas de mortalidad, ni siquiera del mundo. Nosotros utilizamos con mucha frecuencia la tabla mexicana, la tabla colombiana, la tabla chilena, y en ninguna de estas aparece la eutanasia, ¿no? Con este asterisco a la muerte natural. Por consiguiente, no te sabría decir. Simplemente por estimar algo, entenderé que sí va a haber una incidencia, pero que dado el volumen de riesgos que en este momento se encuentran ya asegurados, los volúmenes de primaje que están ya en el mercado, sí podrían ser absorbidos por las compañías de seguros, ¿no? Lo que tú decías, así fue con el SIDA. Se llegó incluso en algunos países a excluir ya no solo el suicidio, sino el SIDA también dentro de las pólizas de vida, porque se esperaba una catástrofe. Hoy ya se ha cuantificado y por consiguiente se absorbió ese tipo de riesgos. Y algo parecido sucederá con la eutanasia también hacia el futuro, ¿no? Lo que sí deberemos estar muy atentos es a ir revisando la incidencia que esto tiene, ¿no? Para efectos de poner una marca. Por ejemplo, el suicidio tiene menos del 1% de incidencia. Ya. El suicidio. O sea, realmente de lo que estás hablando cuando dices no voy a pagar el suicidio en los 2 primeros años, es 1% el impacto. Por esto es que algunas veces los comerciales nos dábamos el gusto de tachar esa exclusión y decir pago por todo, porque en realidad es el 1%. Ahora, pero si hablo ya de montos asegurados importantes, entonces ya incluso puede haber un riesgo moral. Saliéndome un poco de la respuesta, hoy no tenemos una data. Esto causó conmoción social porque se mediatizó, obviamente. Hay países en Europa con mucho más avanzados que nosotros en todos los sentidos, pero cuando este caso salió a la palestra pública, inclusive se transmitió, no en vivo, pero luego se transmitió la audiencia a la cual concurrió la persona que planteó esta acción constitucional. Y voy a ser duro, como todo en el Ecuador, esto se va desvaneciendo, pero en la actualidad, ya personalmente, yo conozco de no 10, no 15, sino más casos. Creo que el reglamento tiene algunas deficiencias. Hace poco, una persona que solicitó se le practique eutanasia, falleció sufriendo antes de que se le dé la autorización por temas propios de la aplicación del reglamento. Entre otros, por citar, se necesitan 3 médicos, un psiquiatra, un psicólogo, una visitadora social, etcétera, para formar este comité. Y es más, si no hay un acuerdo en este comité, se podrán incluir en este comité de análisis a personas foráneas expertas. Ojo, que pueden dar su criterio,
pero no tienen un voto dirimente en este tema. La pregunta del millón es, ¿todo acto de justicia o todo acto regulado en una norma tiene que ser eficaz? ¿Y cuándo es eficaz? Cuando sirve, cuando se hace aplicable. Pero como les digo, tanto en el primer caso que generó, lamentablemente la señora falleció antes de practicarse la eutanasia, y otro caso que fue publicitado hace más o menos unos 2 meses, igual la persona falleció. Crear una ley de eutanasia, quizás mis amigos civilistas, mis amigos penalistas, constitucionalistas me van a dar un jalón de orejas, me van a decir otra ley más del mundo, pero creo que no se puede dejar al arbitrio de un reglamento que además puede ser modificado por alguna autoridad, para bien, y no voy a decir para mal, sino que puede ser modificado quizás en desmedro de estos derechos, y voy a usar por primera vez la palabra al buen morir, al morir dignamente. Gracias, Edmundo. Partiendo de de esta premisa de cómo nosotros podemos permear dentro de la cultura aseguradora, dentro de la industria como tal, ¿qué crees tú que cómo deberíamos prepararnos quienes estamos ya dentro de la industria, brokers, agentes, los canales masivos como tal, para que podamos comunicar con esta claridad necesaria, sin que generemos temor a los asegurados y que tampoco demos paso a un malentendido? Claro. Sí, bueno, primero me llevas a una reflexión que creo que es interesante hacer, y es que yo entendería que hasta el momento, hasta hoy, hay represados muchos de estos casos, porque al no haber existido esta ley o esta posibilidad, habrán muchos pacientes, ¿no es cierto?, en espera y que podrían aplicar para esto. Pero vuelvo, no tenemos análisis, no tenemos tendencia, no desconocemos en absoluto cuál sea el impacto en número, no lo sabemos, pero sí entendería que están represados muchos casos. Ahora, el ojo crítico siempre, y más que crítico, el sentido nos debe hacer que vayamos levantando esa información, y esto le corresponde al INEC. El INEC es la institución que debe proveernos de esa información, y por lo tanto, a mediados del próximo año ya deberíamos tener una data en este sentido, y debemos pedir que el INEC nos reporte esto para que pueda ser considerado dentro de las tarifas, porque ahora sale de la gran caja prima común para todos los asegurados, de ahí va a salir estos pagos, pero hacia el futuro y en vista de la competencia, donde siempre van a estar compitiéndose por precio, etcétera, pues podemos cometer errores en este sentido. Por consiguiente, creo que hay que ponerle mucho ojo al INEC y esperar que el próximo año ya exista algo de data para poder cuantificar, ¿no? Para poder saber. Antes de pasar a las preguntas de nuestra audiencia, quisiera invitarles que me ayuden a reflexionar con una consulta para cada uno. Vamos con la primera. ¿Creen ustedes que el sistema asegurador debe asumir un rol mucho más activo para educar a la ciudadanía sobre lo que realmente cubrimos o no cubrimos de una póliza de vida? ¿Quién de los dos desea dar su Por favor. A ver, yo creo que es fundamental que el sistema de seguros, partiendo de compañías de seguros, asesores, productores de seguros, etcétera, deben involucrarse más en la agilidad y el vértigo que tiene la sociedad ahora en muchos ámbitos. Les ponía el tema informático, ahora estamos viendo este tema de trascendencia humana, que es la eutanasia, y así vendrán una serie más de, no sé si llamarlos problemas o circunstancias, que van a ser susceptibles de un seguro o que en otros países ya son susceptibles de un seguro. Entonces, yo creo que todo el sector asegurador privado debe estar mirando más allá de lo que tenemos. Yo creo que a veces los que estamos metidos o insertos en el tema de sistema de seguros, estamos en un status quo, o sea, estamos acostumbrados a que, como decía Juan, el índice de suicidios es muy bajo, y eso es cierto, pero aquí hay algo importantísimo que decía Juan. ¿Cuál es la data?
Y recordemos que para inscribir una defunción, yo necesito llenar un formulario del INEC, del Instituto Ecuatoriano Nacional de Estadísticas y Censos, me corriges. Y el INEC todavía, si bien ya ha pasado un año, no nos ha dicho, no me importa que sean 1, 2 o 3 casos, pero ya debería empezar a publicar una estadística, por más pequeña que sea. ¿Por qué? Porque hay estadística de suicidios, hay estadísticas de morbimortalidad en los niños, hay estadísticas de malnutrición, etcétera, etcétera. Pero este ya es un caso real que se está viviendo en el Ecuador y del cual no tenemos mayor información. Entonces, yo creo que esto debemos propender como sector asegurador a no estar en este status quo que a veces caemos, me incluyo totalmente, y tratar de ir un paso más adelante, porque la sociedad está yendo de manera vertiginosa a pasos agigantados y a veces las normas nos quedan chicas. Y las responsabilidades son altísimas en el caso de un seguro de vida. Siempre hago esta reflexión, y es que, bueno, si mañana se pierde el auto, me roban el auto, finalmente mi capacidad de producir sigue intacta. Podré con mi trabajo y con mi esfuerzo reponer otro auto. Pero aquí estamos hablando del seguro de vida y no hay opción a equivocaciones. ¿Tenía el seguro de vida o no lo tenía? ¿Lo tenía por $1,000 o lo tenía por $100,000? Por consiguiente, quien comercializa este tipo de productos, quien asume estos riesgos, debe tratar estos temas con absoluta seriedad y transparencia a los clientes. Por esto es que la norma y la ley tienen, el código de comercio tiene un capítulo específico para el seguro de vida y donde deja sentado muy claramente que la única exclusión que hay es el suicidio, precisamente por tratarse del seguro, yo no sé si decir más importante, pero un seguro que cubre la capacidad de producir de una persona, que es lo primero, ¿no? Si incendió mi casa, bueno, mañana con esfuerzo y trabajo podré hacer otra o adecuar la que se incendió. Pero aquí en el seguro de vida no hay opciones, no hay arrepentimientos. No hay arrepentimientos. Hablando de arrepentimientos, con toda la seriedad del caso, ¿ustedes creen que bajo este aspecto filosófico del seguro de vida, se puede convertir también en una herramienta de cierre emocional y financiero, obviamente, para las familias que eligen esta muerte digna? A ver, Chuza, es también una respuesta difícil. Yo creo que una persona que solicita la eutanasia, más allá, reitero, del tema del dolor físico, en muchas ocasiones, y parte de la argumentación que hicieron excelentes colegas expertos de derecho constitucional cuando se planteaba esto a la Corte Constitucional del Ecuador, el caso que dio origen a la eutanasia, a más del desgaste físico, del tema doloroso, del desgaste emocional del cónyuge, en este caso de un niño que tenía la señora que planteó este recurso constitucional, también está involucrado, así suene frío lo que voy a decir, el tema económico, ¿no? Habrá gente que podrá tener un seguro de medicina prepagada, pero con un límite. Pero estas enfermedades incurables, catastróficas, raras, y sobre todo ya cuando me dicen, Edmundo, no tienes cura, tienes que ir a la casa, y ojo, no a recibir cuidados paliativos, sino vas a tener que tener una enfermera 24 horas al día, vas a invertir en una bomba, por ejemplo, para que controle el ingreso de fluidos intravenosos. Por ejemplo, vas a tener que contratar un rehabilitador físico para que en algo ejercite esta persona que está muy afectada. Finalmente repercute en el tema económico, ¿no? No les puedo decir que la causa de una persona para buscar la eutanasia sea el económico y no generar más gastos en su familia o en su entorno, pero uno de los argumentos esgrimidos y que consta en la sentencia también hace referencia a eso, ¿no? Por frío y duro que suene lo que acabo de decir. Y es correcto, ¿no?
los gastos en los que se van a incurrir va a desequilibrar la economía de la familia, sin lugar a dudas. Y en muchos de los casos incluso no se podrá acceder a la tecnología, acceder a los equipos y a los tratamientos porque simplemente no es posible. No hay el dinero para esto. Sabemos que hay una penetración de la asistencia médica o de la medicina prepagada, pero es totalmente, no sé si decir incipiente, pero pequeña todavía. En tal caso, sí es frío, ¿no? Tal vez el comentario, pero mucho tendrá que ver también los temas económicos, porque ahí está en juego el bienestar de la familia, las pensiones de los chicos, etcétera, etcétera. Están esas cosas de por medio también, ¿no? Me imagino que algunos hijos habrán tenido que salir de escuelas pagadas para ir a escuelas no pagadas porque no alcanzan los recursos para esto. Mira, por ejemplo, ahí tal vez si brokers y aseguradores insistimos un poco más en estas maravillosas coberturas que hay, como por ejemplo las enfermedades graves, por ejemplo, y ahí adquieren valor, ¿no? Tal vez este tipo de cosas ocurren y más bien nos deben permitir abrir un poco el espectro de los productos, de lo que tenemos y lo que podemos ofrecer, ¿no? Y esta cobertura maravillosa que es el de las enfermedades graves. Ahí tiene por objeto el poder cubrir los costos, no resarcir pérdidas, sino cubrir los costos que tiene el tratamiento. Y las tarifas son asequibles, se pueden pagar. Creo que están al alcance de quienes vemos como personas naturales que requerimos un seguro para cada actividad de la economía humana como tal. Ahora quisiera abrir el espacio para las preguntas de quienes nos están viendo el día de hoy. Tenemos la primera pregunta. Julio Cárdenas nos dice, ¿cómo están adaptando actualmente las aseguradoras sus pólizas de vida para contemplar la eutanasia? Tiene una segunda pregunta que les voy a comentar luego. ¿Quién quisiera contestar? Todo el mundo, por favor. A ver, de lo que ha analizado Julio, todavía no se han contemplado en las pólizas de seguro de vida el tema de la eutanasia. Recordemos que en los clausulados habituales se habla de esta exclusión que decía Juan, de los 2 años por suicidio. Y es más, había una crítica a veces más semántica porque decía se excluye el suicidio voluntario e involuntario. Y a veces la discusión semántica es cuando hay un suicidio involuntario. Y quizás con la eutanasia se podría hablar, ojo, si bien no es un suicidio, porque ya está claramente demostrado por la norma que no es un suicidio, pero dentro de la eutanasia y de la regulación en el Ecuador, un familiar o el representante legal puede pedir que se le practique la eutanasia a aquel paciente que no puede expresar este consentimiento y esta voluntad. Entonces, yo todavía no he visto que las compañías de seguros estén adecuando su clausulado a tomar en cuenta este tema que, reitero, es real, está vigente y está ocurriendo en el Ecuador. Tal vez seas con el clausulado actual no veo que haya posibilidad de negarse el mundo un siniestro con el clausulado actual. De todas maneras, sí va a haber que hacer cambios, ¿no? Pero con el clausulado actual, fallecimiento y por muerte natural como causa, el siniestro tendrá que pagarse. Pero sí debería, por claridad, incluirse texto sobre este asunto. Y para que pueda ser comunicado a los asegurados, ¿no? Porque esto al ser un tema de conocimiento público, siempre van a haber estas preguntas sobre esto. Y ahí es tan importante el poder permear entre todos quienes hacemos del sector asegurador, que podamos llegar con un mensaje claro para evitar este tipo de inconvenientes. Julio tiene una segunda pregunta. ¿Se prevé que el acceso a la cobertura cambie según el diagnóstico o las condiciones que se solicite el procedimiento de eutanasia? Yo creo que no. No creo que en esa instancia tendremos. Muchas gracias, Julio. David Flores también nos pregunta y nos dice, ¿cómo deberíamos ajustar estas cláusulas que justo hablábamos de nuestras pólizas de vida para equilibrar la cobertura y sostenibilidad del riesgo en pólizas ya vendidas antes de la ley? Claro. Sí, entiendo por dónde va. El texto generalmente dice, en el seguro de vida, cubre el fallecimiento por cualquier causa.
¿no es cierto? 24 horas al día, 325 días del año, en cualquier lugar del mundo. Y dice, por cualquier causa. Por consiguiente, todas, excepto el suicidio, estarían excluidas. Nada más, estarían cubiertos. Coincido con Juan. Tal vez yo me permitiría hacer una acotación. Cualquier causa, ¿no? Y nuevamente citar el hecho de que la eutanasia como tal no es un suicidio. Aquí ya vamos, y no es el momento ni el foro, pero hay mucha gente que quiere llevar esto hacia un tema de suicidio. No, esto es un procedimiento médico, además un procedimiento médico que tiene que cumplir una serie de requisitos. Entonces, lo importante aquí, yo creo que es dar a conocer a los posibles asegurados que este tema de la eutanasia, como está escrita la norma en la actualidad, está amparada, punto 1, y punto 2, ver a futuro qué es lo que va a ocurrir. Y hay un tema muy delicado que tocó Juan, es el tema de los productos masivos, ¿ya? Sobre todo a nivel del sistema financiero, en donde existen coberturas de desgravamen y muchas veces también ancladas temas de vida. Entonces, sería importante, nadie va a contratar una póliza dolosamente sabiendo que se va a someter a una eutanasia, pero yo creo que es importante el socializar, que no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero no encuentro un sinónimo ahora, pero socializar con los canales de distribución, socializar este tema con los agentes productores de seguros y bueno, las mismas compañías de seguros, casa adentro, con sus áreas de emisión, con sus áreas legales, analizar este tema que está ahí. Pero bueno, Edmundo, es, como lo dijo Juan, muerte por cualquier causa, sí, pero hay un aditamento especial aquí, hay un aditamento especial. Entonces, yo creería que es fundamental transparentar esto. Y reitero, no sabemos qué vaya a pasar mañana. Mañana nos podemos encontrar con otra circunstancia relacionada con una patología o con otro tipo de procedimiento que en la actualidad no está regulado y que pueda afectar o pueda tener injerencia en una póliza de vida. Reitero, no quedarnos en el status quo y más bien ser innovadores en el buen sentido de la palabra y tratar de analizar lo que se puede venir. Esto hace un año era impensable en el Ecuador. Reitero, en Colombia 2015, en Europa ciertos países, y me refiero a países muy avanzados tecnológicamente y también con una mentalidad más abierta. Pero esto cayó de golpe, se mediatizó, terminó la mediatización y no ha pasado nada. No hemos dicho nada, en efecto. Tenemos una consulta más, Sofía, ¿no? Sofía Cueva, gracias por acompañarnos, Sofía. ¿La regulación de la eutanasia obligará a las aseguradoras a reconocer el pago de la póliza en todos los casos? ¿O creen ustedes que habrá especificaciones o excepciones específicas? Perdón. Yo considero que las compañías están obligadas a pagar porque la ley y el reglamento es claro. Es una muerte natural, no se va a poder aducir que es un suicidio, menos aún, o sea, es una muerte natural y así va a constar en el acta de defunción, uno, y así va a constar además en el certificado del INEC. Entonces, no podemos hablar de que esto pueda ser óbice para una negativa. Lo que sí, tal vez, y lo que decía Juan al inicio de esta conversación, es vamos a tener que modificar quizás ciertos esquemas al momento de elegir, que se vuelve medio complejo en el tema masivo, pero habrá que advertir de alguna manera esto, reitero, a los canales de distribución y a los asesores productores de seguros. Pero se deberá pagar la póliza como tal, la indemnización como tal. Sí, al ser un fallecimiento, con el documento probatorio es el acta de defunción, ¿verdad? O la partida de defunción. Es el documento probatorio. ¿Qué va a constar en él? Muerte natural. Por consiguiente, hay que pagar, habrá que pagar. Cuidado sobre el impacto que esto tenga. Sí, vamos a
a tener que estar muy atentos a lo que las estadísticas nos digan al respecto para, si cabe, hacer ajustes, tanto en la selección como en las primas, ¿no? En las tasas. Exactamente. Y creo que eso va muy a tono con la pregunta que nos hace Alexandra García. ¿Cómo impactará la eutanasia en la suscripción de nuevos seguros de vida? Creo que va por ahí Sí. la respuesta. En efecto, Sí. tendremos que validar cómo estamos en estadísticas, el impacto que tendremos dentro de cada una de ellas. Sí, bueno, ahí en el tema de estadísticas sí nos quedan debiendo el INE, porque se utilizan como referencia tablas de mortalidad de otros países. La tabla de mortalidad ecuatoriana tiene un sin diagnóstico altísimo, está como en el 8% más o menos. Entonces eso ya te genera una desviación astronómica, pero las compañías que están en el mercado conocen ya y han probado ya sus tablas y cuál es la que mejor ajusta a la realidad, y tomando en cuenta esto. Yo no soy capaz de este momento de hablar de cifras porque no hay la estadística. Perfecto. Paul Rodríguez nos consulta y nos dice, en los casos de muerte por eutanasia, el certificado de defunción en Ecuador registrará como causa la eutanasia o la enfermedad de base que motiva el procedimiento. Creo que lo habíamos comentado, si deseas ampliar Sí, un poco Paul, más. de manera clara y precisa, no se va a citar la causa base de muerte, sino se va a citar como muerte natural de manera general. Obviamente, quizás la compañía de seguros, dentro del pedido de documentos, siempre incluye la historia clínica o una epicrisis, y ahí se va a ver, dentro de la historia clínica, que la persona fallecida se sometió al procedimiento de eutanasia. Pero reitero, la norma es clara. Se delimita y se establece que es una muerte natural. Así de simple. Por lo tanto, no vas a encontrar ahí el tipo de enfermedad que le llevó a que se le practique la eutanasia, también por un tema de privacidad, un tema de confidencialidad que hay que respetar. Pero, como decía Juan, el documento base, que es el acta de defunción emitida por el registro civil, va a decir muerte natural. Por lo tanto, es susceptible de cobertura. Perfecto. ¿Algo que tal vez quieras acoplar? Esto creo que, espero, ¿no? Que para quienes nos están viendo esto esté claro, y es que al ser una muerte natural está amparado por una póliza de vida. No hay lugar a no hacerlo, está amparado. Te tendrán que tomar las precauciones del caso de aquí en adelante, pero sobre lo ya existente no hay nada que hacer. Ok, perfecto. Ernesto Jiménez nos consulta si existirá algún inconveniente cubrir la eutanasia pese a que existe una despenalización y no ley como tal aprobada. A ver, la Corte Constitucional, al haber despenalizado, ojo, al médico que practique la eutanasia, siguiendo el debido proceso, en este caso el reglamento expedido por el MSP, no hay ningún riesgo. Es más, es importante citar que en el reglamento se establece la objeción de conciencia del médico. ¿Qué quiere decir esto? Yo vengo de una familia de médicos, padre médico, abuelo médico, bisabuelo médico, y uno de los principios básicos del juramento hipocrático es salvar las vidas de una persona. Pero hay médicos, tratantes inclusive, el caso que me tocó revisar, el médico tratante de la persona que se sometió a eutanasia, él se negó a practicarle la eutanasia a su paciente de toda la vida porque no estaba de acuerdo a su conciencia. Él aplicó lo que se llama la objeción de conciencia. Es un símil. Cuando existía el servicio militar obligatorio, muchas veces la gente iba en contra de su voluntad. Más allá de la actividad física, etcétera, hay gente que no está de acuerdo con el tema de la guerra, por ejemplo. Y eso se respetó mucho en ciertos países y sucede igual aquí. Si un médico no está de acuerdo en practicar la eutanasia a su paciente,
no tiene la obligación de hacerlo. Y si lo hiciere, no está cometiendo delito alguno. ¿Por qué? Porque casualmente la sentencia de la Corte Constitucional dejó de tipificar este homicidio. Ojo, suena duro también la palabra, pero si un médico hubiese practicado esto sin seguir, primero, sin la aprobación de la Corte Constitucional y segundo, sin seguir el proceso establecido en el reglamento, caería dentro del homicidio. Pero para nada, si el médico cumplió con todos los requisitos, él está facultado. Existen ciertas condiciones, por ejemplo, que al momento de la práctica de la eutanasia, que puede ser en una casa de salud o en donde disponga el representante o la persona que va a recibir la eutanasia, por ejemplo, dice que el médico que la va a practicar debe estar asistido por otro elemento del profesionales de salud, léase una enfermera. ¿En qué consiste la eutanasia? Es en aplicar una inyección con ciertos medicamentos de carácter letal que obviamente no van a causar dolor, sino más o menos lo que se utiliza en la ejecución de los reos a veces en algunos países, ¿no? Pero no para nada el médico está infringiendo la ley si cumplió con todos los preceptos establecidos en el reglamento. Gracias, Edmundo. Tal vez tú deseas acotar algo sobre este conflicto. No, hay algo que me quedaba y tal vez, Edmundo, sería interesante hablar sobre el tema conflicto de intereses, porque también es otro aspecto que uno podría, hilando fino, empezar a encontrar. No es verdad, pero dentro de la norma hay una definición y que va poniendo la cancha, tizando la cancha respecto de cómo es este procedimiento, y ese es el conflicto de intereses. A ver, yo creo que lo que menciona Juan es súper importante porque dice que no podrá practicar la eutanasia alguien que llegase a tener conflicto de intereses, léase parientes, léase el mismo médico y el círculo cercano quizás a la persona que está pidiendo someterse a eutanasia o el representante legal. Ojo, más allá del tema del seguro, puede ser una prerrogativa el saber que soy beneficiario de una póliza de vida, por ejemplo, y quiero, no sé si la palabra sea forzar el fallecimiento de esta persona, o simplemente tengo un interés por heredar, etcétera, etcétera. Entonces, este comité va a analizar si no es pedido directamente por el paciente que está sufriendo esta patología grave e incurable y es pedido por su representante legal, este comité va a analizar todo esto, ¿no? Que sobre todo, entre otros puntos, más allá de que sea una enfermedad incurable o un mal adquirido por un traumatismo, por ejemplo, también tendrá que ver por qué se está pidiendo la eutanasia. Y va a haber que escarbar un poco en este pedido para que no se haga mal uso de la eutanasia, porque sería terrible, ¿no? Sería terrible por obvias razones, temas hereditarios, insisto, porque sé que soy beneficiario de una póliza, pero el tema que ha traído a colación Juan es sumamente importante, ¿no? Hay un listado de definiciones en el reglamento y arranca con esto, no tener conflicto de intereses con la persona que va a ser sometida a eutanasia y obviamente que ese interés no devenga en, si ustedes quieren, un lucro, ¿no? Partiendo del hecho cierto, además, que el seguro no tiene fines de lucro en el pago de las indemnizaciones. Y debe ser negada la cobertura o el monto asegurado si es que se percibe que existe lucro. Exacto. Por esto este tema del valor actual de los ingresos netos hacia el futuro que pueda tener la persona. El monto de seguro debe ser el que le corresponde a cada quien. Y de esa manera no debería haber lucro, ¿no? O sea, no puedo tener una persona con ingresos económicos un sueldo básico con $500,000 seguro, porque no cabe, no va a tener esas pérdidas económicas. Su familia, es crudo lo que estoy diciendo, pero es así. Hay que analizar también la idoneidad de la selección en ese tipo de riesgos también, ¿no? Totalmente de acuerdo. Perfecto, muchísimas gracias a los dos por acompañarme en este foro.
Tengo una última pregunta que me parece muy pertinente de uno de nuestros espectadores. ¿Existen médicos calificados para que realicen este proceso de eutanasia o solamente con que no tengamos un conflicto de intereses estaría el profesional calificado para realizarlo? A ver, en el reglamento se habla de manera clara y precisa que el médico tratante es el que va a llevar la batuta y decir quién va a justificar la necesidad y sobre todo el hecho de cierto de que él ya verificó como médico tratante que el diagnóstico de su paciente es grave, incurable y que además está produciendo dolor. Dolor físico, dolor emocional, no vamos a entrar en disquisiciones, que está produciendo dolor. Y obviamente este médico deberá manejar la especialidad, ¿no? Y voy a ser quizás un poco explícito, quizás un pediatra no va a poder emitir una certificación de una persona que está sufriendo de alguna enfermedad relacionada con un tema neurológico, ¿no? Sería absurdo que alguien presente que un pediatra. ¿Está capacitado? ¿Es médico? Sí, pero no es su área de especialización. Entonces, la idea y el espíritu del reglamento es que el médico tratante, quien conoce la historia clínica de su paciente, quien conoce la gravedad de la enfermedad y sobre todo conoce que es incurable, él va a ser la persona que emite el primer certificado. Y como les decía hace un momento, pero no necesariamente él está obligado a practicar la eutanasia, porque, reitero, puede aplicar la objeción de conciencia. Muchas gracias, Edmundo. Muchísimas gracias, A Juan. ustedes. Definitivamente, este es un nuevo desafío en el que nos enfrentamos como sector asegurador, como sociedad ecuatoriana. Hemos visto que más allá de este debate ético, ya es una realidad legal. Ya, y más allá de legal, ya una realidad sanitaria en el país. Y que todo cambio profundo, como bien lo hemos analizado, requiere que nos readaptemos, que sigamos creciendo, que sigamos teniendo esta facilidad de poder dar ese siguiente paso que requiere el sector asegurador, que requieren los abogados, que requieren los brokers, los profesionales del sector. Somos nosotros quienes estamos llamados como parte activa de este sector asegurador a dar estas respuestas humanas y más que nada responsables, creo yo, a quienes son nuestros clientes, a quienes estamos asesorando en el día a día. Y precisamente bajo este esquema, les invitamos a que sigan investigando, que sigan conversando, que sigan construyendo conocimiento colectivo, porque esto es el albor de una normativa que dentro del país la estamos viviendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si es que quieran darles alguna palabra a quienes nos han acompañado el día de hoy dentro del evento previo al cierre que vamos a tener. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todas las personas que nos han prestado atención y agradecer también de manera especial al IPBF por abrirnos estas posibilidades de tratar temas a veces delicados, pero yo creo que sirven y acrecentan el conocimiento del sector asegurador privado en el Ecuador. Muchísimas gracias, más bien, Diego. Gracias, Edmundo. Sí, comparto. Gracias, Diego, por la invitación para abordar un tema que es de actualidad, algo que tendrá algún impacto, mediano, pequeño, no lo sé, pero que tendrá un impacto. Y también poner énfasis en que esto hace de que esta profesión requiera también actualización. Uno muy rara vez podrá decir que lo sabe todo. Cada vez irán apareciendo cosas nuevas y esto creo que es interesante y les motiva a todos, nos motiva, perdón, a todos a investigar, a indagar, a estar actualizados sobre cualquiera de los temas que en el futuro vengan. Muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias a ustedes. Les invitamos a que sigan siendo parte de nuestra comunidad IPBF y a ustedes como expertos les agradezco muchísimo. Será hasta una siguiente ocasión. Muy buenas noches.
Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.